vamos a comenzar esta predicación en esta hora. Y es algo, hermano, de que nos va a ayudar en esta tarde. Y le he puesto como título: ¿se siente como un turista en la Biblia? ¿Cómo se siente? ¿Se siente como un turista en la Biblia? Y me hago estas preguntas. ¿Alguna vez ha viajado al extranjero y se ha dado cuenta de lo difícil que es superar la barrera del idioma? Porque hablar el idioma local, hermanos, enriquecería infinitamente esa visita. Podríamos conversar con la gente del lugar y conseguir una visión interna en vez de limitarnos a una perspectiva turística superficial. Es en este momento, hermanos, cuando leemos las Escrituras, que acaso muchas veces nos podremos sentir, o la gente se siente como un turista. Y la pregunta es, ¿sabe por qué? Cuando viajamos a través de las Escrituras, nos damos cuenta que la Biblia es un relato de viajes, hermanos, ya que el pueblo de Israel está en constante movimiento. Mire, una de las historias de viaje más famosas, ese es el viaje de los hijos de Jacob. Cuando ellos fueron, hermanos, a comprar granos a Egipto, debido a la hambruna que azotaba en ese tiempo en Israel. José, hermanos, a quien sus hermanos habían vendido como esclavo años antes, se había convertido en el primer ministro de Egipto finalmente. José, hermanos, al fin de todo perdona a sus hermanos y la familia se reconcilia pues con mucha alegría. Los hermanos de José asumieron que él solo hablaba egipcio, suponían, pero en realidad dice la Biblia que él escuchó su conversación hebrea a escondidas y la entendió perfectamente según la Escritura cuando leemos en Génesis capítulo 42 el verso 23. Dice, ellos no sabían que José los entendía porque entre ellos había un intérprete, así dice la Escritura. Ahora note bien que el texto original en hebreo dice, ya que el melitz estaba entre ellos. La palabra para intérprete en hebreo es melitz, que viene de la raíz lis, que significa desprecio. Cuando experimentamos la verdadera palabra de Dios, de acuerdo, hermanos, a la mentalidad hebrea bíblica, un traductor es un burlador, un obstáculo, no un facilitador de la comunicación, que no es digno de confianza porque distorsiona las palabras originales del orador. Imagínese usted lo fácil que hubiera podido ser la reconciliación entre José y sus hermanos si todos hubieran hablado el mismo idioma. Hermanos, ha llegado la hora en que deje de ser un turista de la Biblia. Y quiero comenzar con la frase de esta escritura porque vamos a irle dando sentido en el contexto a este mensaje. Porque segunda de Pedro 1:20, cuando la leemos, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que no podemos entender la Biblia por nosotros mismos. Mire esa lectura de segunda de Pedro 1:20, hermanos, sin considerar el contexto en el cual se encuentra el pasaje. Nos guía a entender este versículo de esta forma. En un examen más profundo de este pasaje, revela que no hace referencia en absoluto a aquellos que leen las Escrituras, sino a aquellos que escribieron las Escrituras. Cuando estudiamos el contexto del pasaje, hermanos, aprendemos de que esta Escritura, de cómo llegaron a existir las Escrituras, no cómo deben interpretarse. Y continuando con ese pensamiento del versículo 20 al versículo 21, leemos cuando dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Note ahí, quiero que note ese por qué, dice la Escritura. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire ese énfasis añadido, ¿por qué? Porque la palabra ¿por qué? En el versículo 21 está conectando los dos pensamientos. La palabra castellana ¿por qué? Se deriva de la conjunción griega gar. Cuando leemos el diccionario de griego hebreo Strong, este nos indica que esta palabra es algo primario que está asignando una razón. Se usa como una explicación, como una intensificación. O sea, por esto quiere decir que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y es porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o por hombre alguno, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra ¿por qué? Conecta los dos pensamientos, hermanos. Pedro estuvo diciendo que los profetas no inventaron lo escrito. En cambio, fueron guiados por el Espíritu Santo. Cuando leemos en 2 de Timoteo 3, 16, 17, refuerza más cuando dice: toda escritura es inspirada por Dios y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar a una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Dios puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Entonces no cabe aquí, hermanos, duda de que esta es la razón por la cual la revisión Nueva Versión Internacional traduce de esta forma, donde dice: ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Note, no de la interpretación del que lee. Acuérdese, hermanos, que el Nuevo Testamento en el léxico analítico dice que la palabra griega epilesus, traducida como interpretación en 2 de Pedro 1:20, significa principalmente desatar, liberar. O sea, es una raíz de epilesus, es luo, y significa desatar, soltar, liberar. Por tanto, hermanos, mire, nunca la profecía fue liberada, fue desatada o dada por las inventivas o inventos de los propios profetas. Ellos no pusieron su propia interpretación en el mensaje de Dios. En cambio, hermanos, es el Espíritu Santo el que les guió. Este pasaje no hace referencia a los intérpretes modernos del texto, sino a aquellos que lo escribieron. Los profetas, los apóstoles, como dice en Efesios capítulo 3, el verso 5, donde dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, hay preguntas que están surgiendo hoy en día, más ahora en estos tiempos de confusión. Hemos estado hablando de la venida de Cristo, de las señales acerca del fin. Pero digámosle a la gente, hermanos, ¿cómo pueden ser salvos? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Porque la pregunta es entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la religión verdadera? La verdadera iglesia, hermanos, no consiste en una denominación específica, sino en todos los santos que creen en el Señor Jesucristo como su único Redentor, Salvador de las almas, como el único Dios manifestado en carne, que se predica, hermanos, de una manera completa, sin mutilaciones, el evangelio de salvación, según Hechos 2:38, cuando habla de arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas. Hoy en día muchas personas pueden decir: yo soy de una religión, yo pertenezco a otra religión, yo pertenezco, y hay infinidad de religiones en todo el mundo. Y usted puede mencionarlas, muchas de ellas. Pero ¿cuál religión salva? Es que muchos creen que solamente su religión los puede salvar. Hay otros que afirman que realmente no importa lo que usted crea. Al final lo que es válido es que usted sea una buena persona y que todos vamos a ir al mismo lugar. Dicen: ¿quién está en lo correcto? ¿En quién podemos confiar? ¿Cuál es la verdadera religión?
Hermanos, número uno, las religiones son un sistema de creencias, de actitudes y de prácticas. La religión en sí misma no puede salvar a ninguna persona. Mire el que le llaman el gran líder religioso de la India, el Mahatma Gandhi, escribió estas palabras y dice: es una tortura constante para mí que todavía sigo sin saber lo que será de mi vida y de mi ser. Sé que es mi propia miseria y maldad la que me priva de saberlo. Mire, qué tristeza. Su religión no le dio ninguna seguridad de salvación, aun cuando en todas partes del mundo lo consideran como un gran y buen hombre. Aristóteles, el gran filósofo de la Grecia antigua, escribió estas otras palabras cuando dice: el hombre se encuentra en una cuesta con sus apetitos y pasiones gravitando hacia abajo. Él sabe que debe ir hacia arriba, pero hay algo en el que lo conduce hacia abajo. Buda, el fundador de una de las grandes religiones del mundo, dijo hacia el final de su vida: todavía estoy buscando la verdad. Imagínense, si estos y muchos otros no pudieron encontrar la verdad y la seguridad de su propia salvación con su religión, entonces ¿por qué su religión no podía salvarlos? Pero déjeme decirle algo, hermanos. En esta preciosa tarde hubo un hombre que de manera franca y directa proclamó a los cuatro vientos sin dudarlo. Y en Juan 8:32 dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego dijo en Juan 14:16, para que no quedara dudas de cuál era la verdad, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire qué sorprendente lo que dijo nuestro precioso Señor Jesucristo. Dijo que Él mismo era la verdad. Dijo que Él mismo era el camino. Dijo que Él mismo era la vida. Además dijo algo importante: nadie viene. Note lo que dijo. No dijo nadie va, sino que dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él proclamó que Él mismo, no otro, Él mismo era el Dios y Padre eterno. Jesús es el único y verdadero Dios manifestado en carne, con el propósito de redimir a la humanidad del pecado y de la muerte, hermanos. Por eso en 1 de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es que esta verdad, hermanos, es fundamental para alcanzar la salvación. Porque para ser salvos debemos entender que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Debemos entender que Él es el gran yo soy, que Él es el Señor de los ejércitos, que Él es el Santo de Israel, hermanos, que Él se manifestó como hombre para darse a conocer a la humanidad. Mire, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque hoy en día son muchos los engaños que se han levantado. Y quiero darle unos ejemplos. Algunas religiones niegan que Jesús sea Dios. Otras dicen que Él es Dios, pero no es el único que posee esa dignidad, pues hay otros dos a los que le llaman las otras personas divinas, que también poseen esa atribución. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña que hay un solo Dios y que su nombre es Jesús. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y también, hermano, confesó que no era en su poder y sabiduría humana que hacía sus grandes obras, sino como el Dios que era. Y por eso dijo en Juan 8:24: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amigo que me esté escuchando, la religión no puede salvarlo, pero Jesucristo sí lo puede hacer. La religión no nos va a conducir a la paz con Dios, pero Jesucristo sí. Porque cuando leemos 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hechos 4:11-12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos distinguir el cristianismo popular del verdadero cristianismo, hermanos. El cristianismo popular consiste en las enseñanzas de doctrinas ajenas a la palabra de Dios que se mezclan con algunas verdades para engañar sutilmente. Y quiero repetirlo una vez más: no confundamos el cristianismo popular con el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo consiste en la predicación completa del Evangelio y en una relación íntima entre un hombre y el Señor Jesucristo. Examinemos un poco, hermanos, las demandas de nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Salvador del hombre. Mire que el Antiguo Testamento profetizó que vendría un Mesías, vendría un Salvador. El Señor Jesús demandó que Él era el Mesías. Estas profecías fueron escritas centenares de años antes que Él naciera. El profeta Miqueas anunció que el Mesías sería Dios manifestado en carne, como un hombre cuando dijo en Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire lo que el profeta Miqueas enseña, hermano, que el Señor de Israel, el Mesías prometido, Él iba a ser el único y santo Dios manifestado en carne. Pues dijo del Mesías que desde su salida son desde los días de la eternidad, y el único eterno es Dios y nadie más, hermanos. Mire que este es uno de los atributos propios de Dios que nadie más puede poseer. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Note, Isaías también profetizó que Él se manifestaría, que Él se iba a dar a conocer como hombre. Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, note bien, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, el apóstol Juan también confirma cuando dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, en Juan 1:14. Miqueas nos dice que el Mesías debería nacer en Belén de Judea en Miqueas 5:2. ¿Y a dónde nació Jesús? En Belén. Satisfaciendo así esta profecía, Isaías profetizó con vivo detalle el sufrimiento de Cristo, todo lo que Él iba a pasar para librarnos de nuestros pecados, en Isaías 53. En el Salmo 16:10 dice que Él se levantaría de los muertos. Jesucristo hizo esto, centenares de personas lo vieron con sus propios ojos, hermanos. Y así son solamente de algunas de las muchas profecías del Antiguo Testamento que fueron satisfechas, cumplidas en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que están registradas en el Nuevo Testamento. Si usted está buscando la puerta a la vida eterna, no hay que mirar a un sistema religioso, sino a Jesucristo. La religión decepciona, pero esto nunca lo podrá hacer nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en 1 de Juan 5:20. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el único Dios que existe. Él nos da la vida nueva por medio del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo no es más que el mismo Dios y Señor, es decir, nuestro Señor Jesús habitando en nuestros corazones, porque 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mire, un hombre llamado Nicodemo vino a Jesús buscando la paz y la libertad para su alma. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Y mira lo que dice este hombre. Señor Jesús lo encuentra y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo podemos nacer del agua? Pues bautizándonos en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Eso es necesario, venir a las aguas verdaderamente, hermanos, arrepentidos, y bautizarnos en el santo nombre de Jesucristo.
Oh bendito Dios, Santo de la gloria. Es que mira, hermanos, el mismo Jesús lo afirmó en Marcos 16:16, cuando dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el día de Pentecostés el apóstol Pedro, predicando bajo la unción del Espíritu Santo, dijo en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Cómo podemos nacer del Espíritu? Pues siendo bautizados con el Espíritu Santo, hermanos. Y note aquí, muchas iglesias, hermanos, tienen que confirmar esto con la misma palabra. Por eso hablé yo, hermanos, de cómo nosotros podemos estar seguros. Porque la evidencia de que hemos sido bautizados con el Santo Espíritu es por medio de hablar en otros idiomas, no aprendidos o hablados por medios humanos, sino por la voluntad de Dios. Las personas que recibieron el Espíritu el día de Pentecostés, hermano, hablaron en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 2, 3, 4. El apóstol Pedro confesó que ese era el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que decía que en los postreros días el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre todos los que creyeran en Él. Pero el apóstol Pedro dijo: y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Jesucristo te está llamando. Él quiere salvarte y Él puede hacerlo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Romanos 5:1 dice: los frutos del creyente y la doctrina identifican a la verdadera iglesia. La palabra de Dios nos enseña que hay dos marcas o señales que identifican a los miembros de la verdadera iglesia de Jesucristo, quien es el único Dios que existe. Estas dos marcas son: la primera, los frutos del creyente, y dos, la doctrina. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tener cuidado de sí mismos y de la doctrina va a hacer que seamos salvos, hermanos. Si yo amo a Jesucristo y ando en su voluntad, haciendo frutos dignos de arrepentimiento, debo de obedecer completamente. Note bien, debo de obedecer a la doctrina apostólica, no a una parte, sino a toda. Si he conocido la verdadera doctrina apostólica, entonces debo vivir una vida agradable y limpia ante Dios, una vida verdaderamente llena del Espíritu Santo. No hay otra manera de ser salvos sino teniendo cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, hermanos. Así la verdadera iglesia debe tener cuidado, ese sumo cuidado, hermanos, sumo cuidado, hacer la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo, porque es importante obedecer, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Los santos, hermanos, deben estar esperando a su Señor y Salvador. Debemos estar en esa espera, hermanos, viviendo en santidad. La vida en santidad solo puede ser alcanzada por una vida llena del Espíritu Santo. Por lo cual, hermanos, como dice la Escritura, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos 12:12 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira, hay un texto bíblico que dice, Santiago 1:27: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Note usted. Oh bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Pero ¿qué es guardarse sin mancha del mundo? Es no dejarse contaminar de nada, hermanos, ni por la falsa doctrina, ni dejarnos llevar por nuestras propias inclinaciones al mal.
En otras palabras, es tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, tal como la Biblia lo enseña. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los frutos del creyente son una de las marcas distintivas de la verdadera iglesia. Ninguno puede decir que es de Dios y sin embargo estar viviendo una vida llena de maldad y de pecado. Pues sencillamente eso es mentir. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No estoy pretendiendo condenar a nadie, porque Dios es el que juzga. Pero simplemente estamos invitando a todos, oiga bien, estamos invitándolos a que todos, hermanos, deseen ser salvos, a que analicen inteligentemente la palabra de Dios. Los estamos invitando a que examinen fielmente la verdad tal y como es enseñada en la palabra de Dios. La verdadera iglesia es aquella que sigue firmemente los mandamientos del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice la Escritura, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 2:3-5. Note usted, hermano, la verdadera iglesia no es un templo hecho de manos humanas, ni es una denominación. Pero la verdadera iglesia sí es aquella que se aferra con todo su corazón a la sana doctrina y que es capaz de poner a un lado las doctrinas humanas y diabólicas, hermanos. Oh, bendito Dios. Mire, el apóstol Judas, capítulo 1, verso 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez, oiga bien, ha sido dada a los santos. Hay dos cosas importantísimas para conocer a la verdadera iglesia, hermanos: la doctrina y los frutos del creyente. Hay que obedecer el evangelio de salvación, la fe apostólica predicada en la palabra. Las sagradas escrituras enseñan que el Señor Jesús es el mismo Dios de la eternidad, conocido en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto como Yahweh Adonai, el eterno Dios de Israel, y manifestado en carne como el Señor Jesús. Un solo Dios, como dice toda la Escritura, no dos ni tres formando uno, no. También enseñan que la salvación para esta gloriosa dispensación de la gracia y de la iglesia que Él ganó con su propia sangre es la legítima, hermanos. No existe otra salvación. No hay una salvación para judíos y otra para gentiles. No, hermanos. No. Oh, bendito Dios. Te damos gracias, Padre Celestial. Qué bueno eres, Señor Jesús. Por eso, hermanos, la pregunta sería, oiga bien, ¿qué quiere ser usted? ¿Quiere seguir siendo un turista? Porque los turistas, hermanos, no entran al cielo. Si usted ve, hermanos, en la Escritura, en Filipenses 3:20 dice, y con esto voy a cerrar: mas nuestra ciudadanía, oiga bien, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Al cielo no entran turistas, hermano, sino ciudadanos. Oh, gloria a Dios. Bendito sea su nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre. Gloria a ti. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz. Tengo otra pregunta también de nuestro hermano Pedro García. Y para mí va a ser un gusto, un placer contestarle. Él me manifiesta que de Mateo 28:19. Hermano Pedro García, si usted tiene la Biblia, yo lo invito a que lo abra, y qué bueno que usted lo pone para poder explicarlo, ¿verdad? Así es que quiero que abra la Escritura y vamos a analizarla, porque tiene razón lo que él dice.
Mire, Mateo 28, leyendo dice, note que esta es la gran comisión. Eso significa que es el mandato que le da a sus apóstoles para que vayan y prediquen. La iglesia todavía no ha sido todavía establecida. El Señor está poniendo todo el fundamento. Él es la piedra del ángulo. Efesios 2:20 dice que el fundamento son los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora va a poner el fundamento el Señor a través de sus discípulos. Cuando usted empieza a leer en el verso 16 de Mateo 28, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga bien, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Ahí vamos a partir. No vamos a interpretar, como le dije yo, esta escritura no es para que la interprete cada quien privadamente, como dijo Pedro, sino como ya recibieron ellos la revelación. Y aquí les está hablando, el Señor Jesús les está hablando a los apóstoles. Dice, bautizándolos en el nombre. Note que está en singular, no dice en los nombres, ni dice en los títulos. Note que Padre no es nombre propio, sino que es un título adjudicado a alguien que tiene hijos. Hijo no es un nombre propio, sino un título adjudicado a alguien que tiene padres. Espíritu Santo no es nombre propio de Dios. Él está ordenándole a los discípulos que vayan a las naciones, no solo a los judíos, a las naciones, bautizándolos en un nombre. Y el nombre es primeramente en el nombre del Padre y tiene una coma. Usted sabe que cuando estudiamos idioma nacional o castellano, depende de su país, esa coma significa que tenemos que hacer un alto. Cuando vamos es en el nombre del Padre, queremos ver cuál es el nombre del Padre. Si usted ha seguido la predicación y ve las escrituras, dice que el Padre, Dios mismo, en aquel tiempo habló por medio de los profetas, hablaba a través de los profetas. Pero viene un tiempo, profetizaron ellos, que Él mismo va a venir, Él mismo se va a manifestar como hombre, va a tomar forma humana. Ese Padre en el Antiguo Testamento tenía el nombre de Yahweh. Yahweh. Solo se conocía por Yahweh. Ahora, si usted ve ese nombre de 4 letras en el hebreo antiguo, traducido al griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento y en Mateo 1, donde se le da el nombre al niño que va a nacer, que es el nombre que le pusieron, no María y José, sino que el ángel dijo qué nombre iba a ponerle al niño. Dijo, este será llamado Hijo del Altísimo, por lo tanto será su nombre Jesús, que traducido es, que es el que salvación, que salva. Quiere decir que Dios nunca cambió su nombre, sino que reveló su nombre. Jesús significa Yahweh nos ha salvado o Yahweh es salvación. Ahora cuando dice y del Hijo, sabemos cuál es el nombre en su manifestación humana, en su manifestación de hombre, y es Jesús. Y del Espíritu Santo, si usted ve a Juan 14, Él le dice a los discípulos, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, y dijo que lo iba a pedir el Consolador, porque está con ustedes, pero va a estar en ustedes. Es porque en ese momento, en su manifestación como hombre, no podía llenarlos a ellos internamente. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya. Y Él iba a venir como lo que es en aquel tiempo, como el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Entonces cuando el Señor les dice bautizándolos en el nombre del Padre, ¿cuál es el nombre del Padre? Juan 14 también, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
El Señor le responde y le dice: tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Si estaba hablando con él. Los apóstoles entendieron ahí en esa revelación que el nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Es el mismo Dios manifestado en tres maneras para la redención de la humanidad. Cuando ellos van en el día de Pentecostés y Pedro predica el primer mensaje en el libro de los Hechos, lleno del Espíritu Santo, y les predica a los judíos, y le dice en Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nadie le llama Señor más que solamente a uno. Note bien. Dice que cuando oyeron eso se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y note que cuando nace la iglesia, de ahí para allá, los bautismos fueron en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Nunca a nadie lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una interpretación privada de alguien que se fue en otra dirección. Y es lo que le llamamos ahora el cristianismo popular, no el verdadero cristianismo. Pero hermanos, si alguien tiene o quiere que profundicemos más en esto, con el mayor de los gustos, tiene mi teléfono y podemos hablar. Quería hacer esta aclaración, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te doy gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu benevolencia, Señor. Te rogamos, Dios mío bendito, que nos dé sabiduría, Señor, para tratar, Señor, con personas, Señor, que tienen problemas, Señor. Sé que tú, Señor, vas a abrir la luz, el entendimiento a muchas personas que han sido confundidas con diferentes clases de doctrinas. Viene un tiempo en que vas a mover tu mano, Señor, y vas a sacar a muchas personas de la oscuridad a la luz. Van a haber muchas gentes liberadas, como lo hiciste en el nacimiento de la iglesia, gente que van a ser liberadas de demonios, gente que van a ser, Dios mío, libres de toda mentira. Oh Señor, gracias, Dios mío, porque estás empezando a mover tu mano, Señor Jesús. Y eso, Señor, nos hace a nosotros seguir adelante confiando más en ti, en que estamos realmente predicando el verdadero evangelio. No lo que nosotros interpretemos o creamos, no, es lo que está escrito, lo que tú les inspiraste a estos santos hombres para que pudieran, Señor, ellos escribir esto y que fuera transmitido a nosotros de generación en generación. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por revelarnos esa verdad maravillosa. Dios mío bendito, aquellos que han despreciado esta verdad, Señor, ten misericordia de ellos, que no desprecien esta verdad porque no saben lo que están despreciando. Están despreciando su alma en la eternidad. Dios mío, y tú estás a las puertas, Dios mío, estás a las puertas y la gente despreciando esta verdad, y aquellos que la tienen, Señor, Dios mío, la ven como que si no fuera nada, mas no saben, Señor, que en esta vida solo son 70 años o menos, Señor, 80 los más robustos, como dice tu palabra, y luego, Señor, ¿qué? Carros, propiedades, dinero, todas las cosas van a quedar aquí. En vez de poner nuestra mirada y nuestro enfoque, nuestro futuro es contigo, Señor, en la eternidad, Dios mío bendito. Oh Señor de la gloria. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, te doy por ser tan bueno, Dios mío, por ser tan bueno. Hermanos, yo me he gozado y me gozo cuando predico el evangelio y cuando lo escucho también. No desprecie la palabra. Hermanos, por eso es que el Señor dijo en San Juan 5:39,
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cualquier mensaje que usted escuche, cualquier doctrina, hermanos, vaya y filtrela con las Escrituras. ¿Cuál fue el verdadero plan de salvación, hermanos, que predicaron en la iglesia primitiva? ¿El aceptar a Cristo como su Salvador personal y usted es salvo? No, hermano. Eso no está escrito. Eso no está escrito en ninguna parte. Confesar al Señor en Romanos 9:10, ya lo he explicado en otros estudios, o Romanos 10:9. No, hermanos. La iglesia ya había sido fundada en Romanos. La iglesia no nació en Roma, nació en el día del Pentecostés. Y ahí está el plan de salvación, ahí comienza. ¿Qué es lo que los apóstoles enseñaron? Así es que, hermanos, no despreciemos esto tan precioso, hermanos. No solo por nosotros, por nuestras familias también. Dios nos va a usar como llaves para predicarle a nuestra familia y que sean salvos. No se pierda, hermanos. Bueno, la radio funciona 24/7, usted sabe. Pero los días de lunes a viernes están predicando los pastores en la radio a la 1:30 de la tarde. ¿Verdad? Si quieres escuchar los mensajes. El próximo sábado vamos a tener estudio bíblico también a las 5 de la tarde, hora de aquí, de Edmonton, Alberta. México llevan 1 hora adelante, me parece. Tiene que ver de acuerdo a su país el horario. El domingo también vamos a estar a las 5 de la tarde. Saludes a todos los que están. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.